Buenas tardes, muchachos. Por favor, si me confirman, Valerie, de repente si me escuchan bien, si se ve Sí, bien doctor, la sí se le escucha presentación. bien y se ve bien también. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Vamos a poner esto más arriba. Ya. ¿Se está grabando la clase o hay que grabarla? Sí, está grabando, doctor. Ya se está grabando, ¿no? Ok. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a conversar sobre enfermedad diarreica aguda. La clase es un poco extensa porque abarca varios puntos. En realidad, bueno, antes no era una sola clase, era más de una clase. Ahora todo se resume en una sola, pero tenemos la ventaja de que ustedes ya han hecho su guía, ¿no? Han hecho en cada uno de sus hospitales, en sus sedes, la guía que se ha, supongo, discutido. Así es que va a ser un poco más fácil de entendernos para poder abarcar todo lo que queremos abarcar. Entonces, vamos a hablar un poco de fisiopatología, porque la guía ya la han discutido, vamos a revisarla, ¿no? Un poco rápido al final, pero vamos a hablar sobre otros puntos, ¿no? Lo primero es la definición. Ustedes saben que la definición de diarrea está consensuada como que son deposiciones líquidas de 3 a más cámaras por día y de mayor volumen, más de 10 gramos por kilo por día. Pero en realidad, como hay diferentes grupos etarios en pediatría, es un poco complicado utilizar en todos los casos este tipo de definición. Por eso es que la OMS también sugiere utilizar una definición más amplia, ¿no? Como el incremento en la frecuencia y volumen de las deposiciones con disminución de la consistencia. Entonces, sobre la base teórica de cómo debe defecar a determinada edad un bebé y también un poco con la información que la mamá nos puede decir de lo que es usual en su patrón defecatorio, podemos tener un diagnóstico de diarrea mucho más sencillo en la mayoría de grupos etarios, ¿no? Este es un desequilibrio entre la secreción y la absorción intestinal, como vamos a conversar ahora. Y una vez que uno ya hizo el diagnóstico de que el paciente está con diarrea, tenemos que considerar clasificarlo, ¿no? Lo primero es clasificar en el tiempo de evolución o de duración. Y se habla de diarrea aguda cuando es menos de 14 días, persistente más de 14 y crónica más de 30. Y se hace esta clasificación porque básicamente las etiologías y el plan de trabajo son distintos en función del tiempo que ha transcurrido. Cuando hablamos de diarreas menores de 14 días, básicamente son temas infecciosos, los que conocemos, virus, bacterias, parásitos. Y cuando hablamos ya de persistencia, es generalmente porque hay algún factor que hace que se perpetúe o se mantenga, ¿no? La diarrea. Y son factores que pueden ser propios del paciente o del entorno del paciente, que, bueno, habrá oportunidad en algún momento de conversar. Pero básicamente lo que ustedes van a manejar y enfrentarse como médicos generales son diarreas agudas menores de 14 días. Entonces, recordemos que la diarrea tiene una morbimortalidad importante, especialmente en niños pequeños, que son los que son más afectados, con más incidencia y más complicaciones. Menores de 5 años, entonces, tienen algunas veces tasas de deshidratación de 50-70% y complicaciones inclusive hidroelectrolíticas y un porcentaje de mortalidad. Es un contribuyente importante también en malnutrición. Por eso cuando un niño tiene diarrea hay que tratar de cortarla relativamente rápido, porque esto no solamente hace que baje de peso porque se deshidrata, sino también porque no se alimenta adecuadamente el paciente. Como ustedes ven en esa imagen, el impacto en la nutrición, pues en un paciente con diarrea, un paciente infectado, va a disminuir su ingesta, puede haber daño de mucosa y generar malabsorción, aumenta el catabolismo y esto va a llevar a que el paciente, si es prolongado o repetido, tenga riesgo de malnutrición y esto finalmente compromete la barrera de protección intestinal y también la función inmune. Entonces entra como en un círculo vicioso. Hay que procurar que los niños no tengan diarreas prolongadas y tampoco repetidas, ¿no? Esto es importante y es de las cosas que con más frecuencia van a ver ustedes en pediatría. No se van a salvar de ver niños con diarrea cuando terminen y sean médicos generales y estén en su serum o donde estén trabajando. Este es un cuadrito antiguo ya, pero solamente para que ustedes tengan en claro que los cuadros de diarrea aguda son mucho más frecuentes en niños de 6 meses a 24 meses, o sea, en lactantes por encima de 6 meses. ¿Y por qué no por debajo de 6 meses? Porque la lactancia materna nos ofrece una gran protección. Como ustedes pueden ver ahí, la incidencia de diarrea en niños con lactancia materna exclusiva, menores de 6 meses, es mucho menor a los niños que usan fórmula y además a niños por encima de esa edad, donde ya entran otros factores como
manipulación de utensilios y los alimentos, ¿no es cierto? Además del uso de fórmulas en muchos casos. Ese es un esquema también donde nos puede mostrar en forma clara en las diarreas agudas, que lo más frecuente son el 80 al 90% de los casos de diarrea aguda son acuosas. Ahí incluimos las disentéricas en agudas, claro. Entonces, la mayoría son acuosas, por eso es importante conocerlas y manejarlas. Hay una morbimortalidad importante en estos casos, básicamente por deshidratación y complicaciones hidroelectrolíticas, pero lo rescatable y destacable acá es que estos pacientes que tienen diarreas agudas acuosas, las complicaciones, la morbimortalidad se puede prevenir básicamente con un manejo adecuado, como ustedes pueden ver en verde, con un manejo adecuado de una terapia de rehidratación oral bien realizada. Eso es lo que nos ayuda a controlar las complicaciones de los pacientes. Entonces hay que aprender a enfrentar y a manejar estos pacientes para que no se terminen complicando. Vamos a hablar de la fisiopatología de la diarrea aguda y dentro de ellos tenemos pues diarreas osmóticas, diarreas secretoras y diarreas inflamatorias. Y ahora vamos a detallar cada una. Solamente recordar anatómicamente que tenemos pues el intestino delgado, sí, bueno, presenta una serie de vellosidades, múltiples vellosidades intestinales, y en estas vellosidades intestinales también hay en los enterocitos las microvellosidades. Todo ello a qué va a ayudar a ampliar, amplificar la superficie de absorción. Recuerden que en la mucosa entonces intestinal, en esta zona de vellosidades, tenemos los ápices de las vellosidades y las zonas de las criptas, que son estas zonas en la parte baja entre vellosidad y vellosidad. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque en los ápices es donde se da la absorción. En los ápices se da la absorción y en las criptas se da la secreción, ¿no? Siempre, en condiciones normales, hay un equilibrio a favor de la absorción, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mantiene haciendo deposiciones normales. Otra cosa a tener en cuenta es que los enterocitos que están en las criptas van madurando y van ascendiendo, van ascendiendo, van ascendiendo, van migrando y diferenciándose hasta llegar al ápice de las vellosidades. Esto es importante recordarlo porque justamente es lo que nos va a permitir entender cómo se reepiteliza, ¿no?, la mucosa cuando se dañan las vellosidades intestinales ante la agresión de una infección. Entonces, cuando hay un daño de mucosa, se dañan los ápices, pero estos se van a reponer, se va a revitalizar esa mucosa por migración de los enterocitos que van sumando como ladrillitos, se van poniendo y van regenerando la mucosa y las vellosidades intestinales. Importante para los temas que vamos a conversar en los siguientes minutos. Cuando hablamos de diarrea aguda, hablamos de diarrea aguda acuosa, entonces. Y cuando un niño viene con diarrea aguda acuosa, que son la gran mayoría de casos, como mencionábamos, y estas son heces líquidas, moderadas, abundantes, generalmente sin moco, sin sangre, y cuando es asociado a infecciones, generalmente son virus y con fiebre baja. El riesgo principal en estas diarreas acuosas son básicamente deshidratación, como ustedes entenderán, por la pérdida que se tiene, y los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, cuando yo tengo un paciente con diarrea acuosa, yo diré, ¿esta es una diarrea secretora o es una diarrea osmótica? Entonces, esta diarrea acuosa puede ser de una de las dos causas. Y cuando hablamos de secretora, nos referimos pues a alguna sustancia, toxinas, en la mayoría de casos, enterotoxinas de algunos gérmenes, virus o bacterias, ¿no?, que van a generar una activación en el sistema de secreción de los enterocitos. Entonces se activan los enterocitos de la parte basal de las criptas y aquí ustedes van a ver ya no un predominio de absorción, sino más bien un predominio de la secreción, como ustedes pueden apreciar, porque se activan por estas enterotoxinas estos canales para que pueda haber en suma un predominio de secreción de agua y también de electrolitos, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Por eso es que estas diarreas son agudas, son abundantes o moderadas, y al activarse este sistema es como que comienza a salir el agua en forma descontrolada. No cede con el ayuno porque no tiene nada que ver con los tipos de alimentos,
Básicamente es una activación del sistema de secreción, es como que dejamos el caño abierto y comienza a salir el agua y comienza a, ¿no? Generarse un flujo importante de heces con pérdida de agua, pero también no se olviden con pérdida de electrolitos, sodio, potasio y bicarbonato, principalmente estos tres. ¿Cuáles son las causas de diarreas agudas acuosas secretoras? Enterotoxinas que pueden ser virales, como el rotavirus, que pueden ser bacterianas, como el cólera o la E. coli enterotoxigénica. Entonces, el hecho de que sean diarreas acuosas secretoras no siempre quiere decir que sean virales, pueden ser también bacterianas, como el cólera, como ustedes recuerdan. Pero al final lo que deben recordar y entender es que estas diarreas acuosas son secretoras por el fenómeno de incremento y predominio de secreción a nivel de las criptas y con ello el paciente tiene mucho más riesgo de terminar deshidratándose. Entonces, estas diarreas, como ven en la imagen, son diarreas acuosas, abundantes, moderadas, voluminosas en muchos casos. No ceden con el ayuno, porque hemos mencionado que no tiene que ver con tipos de alimentos. Tiene mayor riesgo de deshidratación y trastornos electrolíticos por las pérdidas que hemos mencionado de agua y los electrolitos que indicamos. Si se hace por ahí una reacción inflamatoria, si alguien le pide una reacción inflamatoria, va a ser negativa porque no es un cuadro inflamatorio, es un cuadro secretor. Y si hacemos un copro funcional, que es un examen para ver las características de las deposiciones en relación a la función intestinal, tiene un pH alcalino. ¿Y por qué tiene un pH alcalino? Porque se pierde bicarbonato dentro de lo que sale en la secreción, agua, sodio, potasio y bicarbonato. Entonces el pH de esta deposición será álcali. El aroma de esta deposición será un aroma álcali, como, como el olor a lejía. ¿Sí? ¿Y cuál es la terapia? Si es una diarrea secretora lo que tengo al frente y alta sospecha de secretora lo que tengo al frente, entonces yo le daré un antidiarreico antisecretor que existe en el mercado hace muchos años, que se llama racecadotrilo. Entonces, ¿hay un tratamiento para diarrea secretora? Sí, este racecadotrilo antisecretor, antidiarreico antisecretor, nos ayudará mucho a controlar el flujo fecal para disminuir los riesgos de deshidratación y de pérdidas de electrolitos. Importante recordar entonces, diarrea secretora, puedo usar un antisecretor y voy a tener un efecto muy claro y muy marcado, ¿no? En estos casos. Si yo tengo una diarrea acuosa y no es secretora, pensaré entonces es una diarrea osmótica. Y una diarrea osmótica, como ustedes seguramente recuerdan, es una diarrea asociada pues a sustancias osmóticamente activas a nivel del lumen intestinal, ¿no? Y esas sustancias jalan agua, atraen agua. Si bien la absorción es normal y la secreción es normal, porque en las diarreas secretoras predominaba la secreción y como que se bloqueaba un poquito la absorción, en estos casos absorción y secreción son normales. Lo que hay es un arrastre de agua hacia el lumen intestinal por las sustancias osmóticamente activas. Solo agua, no jala mucho electrolito. No es como la diarrea secretora donde salen electrolitos. Acá solamente arrastra agua. Entonces, esto generalmente está en relación, lo más frecuente, a problemas con la lactosa, malabsorción, intolerancia a la lactosa, que será pues la carga osmolar que arrastrará agua hacia el lumen intestinal y las deposiciones pues serán líquidas también. Esta sí característicamente cede con el ayuno. Ustedes entenderán que si yo dejo de darle alguna fórmula a un bebé o la mamá deja de darle de lactar, ya no habrá lactosa y con eso disminuirá en forma muy evidente, ¿no? Y marcada la cantidad y el flujo de heces que tenga el paciente. Entonces, paciente queda en NPO y casi no hace diarrea o no hace diarrea porque no hay carga osmolar. Recuerden entonces, cede con el ayuno, a diferencia de las secretoras, que es un caño abierto que no cede con ayuno, pero sí con un antisecretor. Recuerden entonces que las diarreas osmóticas posenteritis son las más frecuentes. El germen viene, daña la mucosa, al dañar la mucosa daña las vellosidades y ustedes recuerden que en estas vellosidades están también las microvellosidades y las enzimas, las disacaridasas, están justamente en el ápice de esas microvellosidades o a nivel de esas microvellosidades. Cuando yo daño la mucosa intestinal, el epitelio, voy a disminuir la densidad de disacaridasas y al disminuir la densidad de disacaridasas, finalmente no va a haber pues una buena digestión ni absorción. Eso es lo que sucede en estos pacientes. Y eso es transitorio, es una deficiencia transitoria de lactasa, es una intolerancia a la lactosa secundaria posenteritis, transitoria. ¿Cuánto dura? Promedio una semana hasta dos.
y es generalmente por lactosa, ¿no? Osmóticamente activos, la lactosa, que es un disacárido, jala agua. Ustedes recuerden que normalmente una persona tolerante a la lactosa, que no tiene ningún problema, toma su leche, toma lactosa, llega al intestino delgado, se desdobla por la lactasa en glucosa y galactosa y es absorbida a nivel del intestino delgado. Pero ¿qué sucede cuando un paciente tiene intolerancia a la lactosa secundaria postenteritis? Cuando ustedes tienen este pacientito que se dañó la mucosa, entonces la lactosa llega al intestino delgado y al no haber suficiente carga de lactasa, densidad de lactasa en el intestino delgado, esta lactosa sigue su curso. Y al llegar al intestino grueso, esta lactosa va a ser fermentada por las bacterias del colon, va a producir ácidos orgánicos, gas y además va a arrastrar agua. Por eso, ¿cuáles son las manifestaciones de intolerancia a la lactosa? Básicamente diarrea, flatulencia, balonamiento, distensión, dolor y una deposición ácida muy irritante que escalda muy rápidamente al bebé. Entonces, ustedes notan la diferencia cuando el paciente tolera sin problemas con lactasa adecuada y cuando hay un daño de mucosa con disminución de la cantidad de lactasa en la zona. Eso es intolerancia a la lactosa secundaria, posenteritis, diarrea osmótica frecuente en niños con diarreas infecciosas, secundario a una diarrea infecciosa. ¿Qué otros, qué otras cosas pueden dar diarreas osmóticas además de estas infecciones que estamos mencionando en lactantes? El uso de laxantes osmóticos, si uno se pasa en la dosis, diarrea osmótica, lactulosa, polietilenglicol, magnesio, antiácidos que tienen magnesio también, y algunas veces cargas muy altas de azúcares. Azúcares en mucha cantidad o alimentos muy grasosos pueden generar también esteatorrea o también diarreas osmóticas por carbohidratos, como estamos conversando. Entonces, recuerden, diarreas osmóticas son diarreas acuosas o esteatorreicas, ceden con el ayuno, como ya mencionamos, tienen mayor riesgo de hipernatremia porque jalan agua, no jalan electrolitos. Entonces, los electrolitos se concentran. El sodio no se pierde, más bien se concentra porque estoy jalando agua y dejando el sodio en el intravascular. Si hago un copro funcional, lo que voy a encontrar es un pH más bien ácido, como mencionábamos, por la fermentación bacteriana y que irrita, escalda mucho al bebé. Y encontraré, y no se olviden, importantísimo esto que se llama sustancias reductoras o test de Benedict. Sustancias reductoras o test de Benedict. Esto sale positivo y estas sustancias reductoras test de Benedict tienen que ver con intolerancia, malabsorción e intolerancia a lactosa. Entonces, cuando ustedes vean positividad en este marcador, dirán, ah, este paciente tiene mala absorción a lactosa. El Sudán es una tinción para grasas. En el copro funcional se reportará como grasas positivo o Sudán positivo y eso hablará de esteatorrea también, diarrea osmótica de tipo grasas. ¿Cuál es el manejo entonces? Si yo tengo un paciente con un cuadro de intolerancia a la lactosa, fácil, así como para una diarrea secretora era darle un antisecretor, para un intolerante a la lactosa es darle una fórmula sin lactosa. Y es lo que tenemos que hacer, cambiarle la fórmula o cambiarle a una fórmula sin lactosa si el cuadro osmótico es muy marcado en el bebé. Y con eso verán una mejoría evidente en el paciente en las siguientes horas. Finalmente, la diarrea inflamatoria es una diarrea invasiva, muchas veces puede llegar a ser disentérica, es lo menos frecuente, pero digamos que es lo más llamativo o lo que uno algunas veces lo impresiona más, porque el paciente hace deposiciones con sangre, como ustedes ven acá, moco, evidente, sangre también. Generalmente es de poco volumen, frecuente, poquitito y a cada rato, con pujo, cólico, tenesmo, dolor abdominal y como muchas veces es bacteriano este cuadro, fiebre y que puede ser fiebre alta inclusive. Recuerden entonces, estas diarreas invasivas inflamatorias generalmente cursan con una clínica mucho más florida, como ustedes se están dando cuenta, y los volúmenes son marcadamente diferentes a las diarreas secretoras y las diarreas osmóticas en función de cuánta carga osmolar ingiere el paciente. Todos estos detalles que estamos mencionando son los que nos van a ayudar a diferenciar y a hacer nuestro plan diagnóstico. Esto será una diarrea aguda, acuosa, no osmótica, secretora o una diarrea aguda de tipo inflamatorio invasivo para pensar en bacterias, que es lo que vemos acá. Bacterias que actúan a través de citotoxinas que atacan a los enterocitos del colon principalmente y generan una respuesta inflamatoria a nivel colónico. Lo típico es entonces
Diarreas con moco y o sangre, recuerden la definición de disentería, es diarrea con sangre, no son heces con sangre, es diarrea con sangre, eso se llama disentería. La mayoría de veces considerar que son infecciosas, menor riesgo de deshidratación, ¿no? Bastante claro. ¿Por qué? Porque los volúmenes son pequeños, no son abundantes como las secretoras y muchas veces las osmóticas. Si alguien pide una reacción inflamatoria, saldrá positiva en la mayoría de casos, probablemente por el fenómeno fisiopatológico como se desarrolla. Y el coprocultivo de primera intención siempre para buscar infecciones, porque la causa más frecuente de diarreas inflamatorias son diarreas por bacterias. ¿Cuál es la terapia? Si pensamos, sospechamos en bacteria, terapia antibiótica. El paciente llega entonces a emergencia y una vez que ya sabemos un poquito la teoría, yo ya sé identificar quién tiene diarrea, yo ya sé clasificar en agudo o persistente, yo ya tengo en mente la fisiopatología, hago mi anamnesis, ¿no? Importante para poder tomar decisiones, una anamnesis detallada para no solamente buscar etiología, sino también riesgo de complicaciones, riesgo de deshidratación, riesgo de complicaciones hidroelectrolíticas, que también se pueden sospechar con la clínica que la mamá nos dé. Vemos acá solamente un cuadrito para verlo rápidamente, donde ven que los virus atacan principalmente el intestino delgado, son no inflamatorios, y las bacterias como Shigella y Campylobacter, las más importantes probablemente, atacan a nivel del colon y generan un proceso inflamatorio. Entonces yo tengo afectación en diarreas, afectación en intestino delgado y afectación en intestino grueso. Las no inflamatorias en intestino delgado, la mayoría son virales, y en intestino grueso, la mayoría son bacterianas con un fenómeno inflamatorio invasivo en muchos casos. Unas palabras sobre rotavirus, por la importancia que tiene, es un virus bastante agresivo, es un virus que se transmite fecal oral con un periodo de incubación de 1 a 3 días, ¿no? Relativamente rápido, y una duración promedio de 3 a 5 días, hasta 7 puede durar. Entonces, este virus es muy importante y era el causante de diarreas severas en menores de 2 años hasta antes de la vacunación. Ahora que ya la mayoría de niños están vacunados, hay otros virus que han entrado a tallar, pero el rotavirus era el más importante en función de la severidad. Por eso es que se creó la vacuna contra rotavirus y no contra los otros virus todavía, porque este era el que hospitalizaba, complicaba y mataba a muchos bebés. Con la vacuna eso ha disminuido mucho. El hecho es que estos pacientes venían con un cuadro brusco de diarrea acuosa, en 85% de casos con vómitos, fiebre en la mitad de los menos de la mitad de los casos y con síntomas respiratorios también en un buen porcentaje de pacientes. Entonces, algunas veces se asociaba eso, ¿no? Un cuadro respiratorio con un cuadro de diarrea. Entonces, ustedes recuerden lo más frecuente, niños vomitando y con diarreas, ¿no? Marcadas pérdidas que llevaban a complicaciones, como ustedes pueden entender, y fiebre no tan frecuente, a diferencia de la shigella, por ejemplo, que es una bacteria. El virus se contagia por su eliminación en heces, ¿no? Es la excreción de virus hasta 2 semanas después del inicio. Y esa es otra cosa importante, por eso es tan contagioso el rotavirus. ¿Por qué? Porque el rotavirus no solamente contamina los objetos que están en el medio ambiente y se queda varios días ahí en los juguetes, en las ropa de cama, ¿no? Que use el bebé, sino también una vez que ya se fue la diarrea, todavía puede seguir excretando algo de virus y hay que tener cuidado de la higiene todavía en estos pacientes. Por eso en los hospitales, donde la mayoría eran rotavirus, llegaba un niñito con otra patología o con otro germen y terminaba con rotavirus también, si es que no se tenían las medidas higiénicas adecuadas, ¿no? Entonces, muy contagioso el rotavirus. La vacuna es lo que ha revolucionado, ha disminuido la incidencia de diarreas severas, pero eso no quiere decir que no pueda tener diarreas leves, por si acaso. Entonces, un niño que está vacunado contra el rotavirus puede tener diarrea por rotavirus, pero son cuadros muy leves, en realidad, que no ameritan hospitalización. Recuerden entonces, la vacuna no quiere decir que no puede tener diarrea por rotavirus, la puede tener aún, pero cuadros ya muy leves que no generan complicaciones en el niño ni lo ponen en riesgo. Este rotavirus, recordemos también que como es su efecto, ¿no? Llega al intestino delgado, se adhiere en la mucosa, se adhiere en el enterocito, ingresa en el enterocito donde se multiplica y luego sale del enterocito y se va a seguir infectando otras zonas del intestino. Eh, Estos enterocitos donde se han multiplicado son dañados y por eso es que el rotavirus genera este problema de daño de mucosa.
secundario a la infección. Y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cómo estos rotavirus que llegan y se posan pues en las vellosidades, en los enterocitos, finalmente genera un daño y miren cómo se hipotrofia pues la mucosa intestinal y al hipotrofiarse la mucosa intestinal va a generar problemas. ¿Qué problema generará? Alteración de disacaridasas, como ya mencionamos, disminución de la absorción de electrolitos y además produce una toxina, una NSP4, una enterotoxina que produce diarrea secretora. Recuerdan que hablábamos de diarreas secretoras por enterotoxinas. Entonces, el rotavirus genera una diarrea secretora, genera una pérdida de agua y electrolitos porque la capacidad de absorción ha sido mermada al dañarse los ápices, donde se da la absorción, y además una diarrea osmótica por malabsorción a carbohidratos. Recuerden, doble mecanismo, secretor, que se puede complicar con osmótico y por eso la severidad de estas diarreas muy acuosas, muy abundantes, con muchas complicaciones. Las bacterias, ustedes ven ahí, hay varios, ¿no? A tomarse en cuenta. Depende de la bacteria, el inóculo que se necesita, pero el inóculo que se necesita en general es mayor, ¿no? En estos casos, especialmente en el cólera. Las bacterias actúan de diferentes formas. Hay bacterias, por ejemplo, que generan un fenómeno solamente de adherencia, ¿no? Y hay ingestión de la toxina o del microorganismo, coloniza el intestino, acá, sobre la superficie, se adhiere, libera toxinas, y estas toxinas van a alterar la absorción y además alterar también el mecanismo secretorio, aumenta la secreción y dan diarreas acuosas, como la enterotoxigénica, la enteropatógena, enteroagregativa, enteroadherente, que no dan diarreas disentéricas, sino dan diarreas básicamente de tipo secretor con un mecanismo inflamatorio muy débil, ¿no? Siendo bacterianas. Pero también tenemos las otras, que son diarreas invasivas inflamatorias por estas bacterias más agresivas, como la E. coli enteroinvasiva, enterohemorrágica, como el Campylobacter, Shigella, Salmonella, que se adhieren a la mucosa, pero que van a invadirla. Y al invadirla, la mucosa se defiende produciendo moco. Hay un fenómeno inflamatorio y finalmente si sigue invadiendo y sigue dañando puede afectar capilares y generar esta disentería, este sangrado que progresivamente aparece, moco, más moco, diarrea con sangre, disentería. Entonces recuerden ustedes, esta es la forma en que las bacterias actúan. Y ya conversamos de los virus. Pruebas diagnósticas que se pueden utilizar. Hay múltiples pruebas. La prueba más conocida probablemente es la reacción inflamatoria. Esta solamente está indicada porque ya es controversial su uso a nivel mundial, pero en nuestro país, por ser económica y estar al alcance de la mayoría de hospitales, es la que más se utiliza, pero solamente en casos dudosos. La reacción inflamatoria no decide, decide el médico en base a la información clínica y la reacción inflamatoria será un parámetro más a tomarse en cuenta cuando uno considere necesario hacerlo. Entonces, solo en casos dudosos, si yo pienso, parece, no parece, puede, parece que tiene moco, la mamá dice que tiene poquito, hay veces regular, entonces si hay duda, hagamos una reacción inflamatoria. Yo quiero un parámetro más, porque me queda duda si es virus o si es bacteria, un parámetro más puede ser una reacción inflamatoria para poder tomar decisiones, pero la reacción inflamatoria no decide, como les vuelvo a decir. Si ustedes tienen una reacción inflamatoria negativa, lo único que le va a indicar es que no hay inflamación, y esto probablemente sea secretor o sea osmótico. Si tiene una reacción inflamatoria positiva, lo único que dice es que hay inflamación. Ustedes se dan cuenta que acá no dice virus ni dice bacteria, solamente dice no hay inflamación o si hay inflamación. La decisión si es bacteria o no, o si es virus o no, es del médico y es el que tiene que decidir qué cosa va a manejar finalmente. Cuando se tienen de 20 a 30 leucocitos por campo, o mayor a 20 a 30 leucocitos con clínica compatible, es muy sugestivo de una diarrea bacteriana. Entonces, este punto de corte es también controversial. Hay gente que usa 50, otros 100, otros usan 10. Yo creo que un buen punto de corte es 20 a 30 con clínica compatible para pensar en una diarrea bacteriana. Es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión finalmente, como estamos mencionando. Además de reacción inflamatoria, también existen en nuestro medio algunas otras pruebas, como por ejemplo pruebas inmunológicas, ELISAs, para buscar adenovirus, rotavirus, norovirus específicamente. Y de esa manera demostrar, este es un tema viral, señora, ¿no? Acá está el resultado. Pero son pruebas un poco costosas. Una reacción inflamatoria cuesta 20 soles. Estos exámenes cuestan 100 a 120 soles. Son mucho más caros.
pero nos dan pues la pauta y bueno, pacientes que tengan seguro lo pueden hacer a través de su seguro y podemos tener la definición de que ahí está el virus identificado en este examen inmunológico. El coprocultivo es para buscar bacterias, como ustedes conocen, y es útil si hay sospecha de diarrea bacteriana asociado no a reacción inflamatoria positiva. O sea, no es un automatismo decir, ah, ya, si tengo reacción positiva, hago coprocultivo, y si tengo reacción negativa, no hago coprocultivo. Mentira. Coprocultivo se hace cuando uno piensa si es bacteriana, sospecha de bacteriana. Si yo pienso que esto es bacteriano, un coprocultivo me ayudará. Si yo pienso que es bacteriano con reacción positiva, un coprocultivo me ayudará. Con reacción negativa, sigo pensando bacteriano como en el cólera, un coprocultivo me ayudará. Entonces, siempre previo al inicio del antibiótico hay que hacer un coprocultivo para tratar de identificar el germen y no solamente identificar el germen, sino el antibiograma, que es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones si el tratamiento empírico inicial no funciona, porque ustedes saben que le darán un tratamiento empírico una vez que dejó el coprocultivo, inician un antibiótico empírico y observarán la evolución en los siguientes días a ver cómo le va. Si no funcionó adecuadamente, yo ya tendré el resultado del coprocultivo con el antibiograma que estamos mencionando para tomar decisiones de una rotación de antibiótico. Por eso es importante hacer el coprocultivo, no se olviden de ello. El único problema es que demora en salir 3 a 5 días, ¿no? Pero es el tiempo que ustedes van a esperar para ver la evolución clínica con el tratamiento antibiótico empírico que le dieron. Otro examen es el coprofuncional. Hablamos hace unos momentos de unas diarreas secretoras, unas diarreas osmóticas y de los pH, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, solo para recordarles, importante sí que conozcan esta prueba, el pH puede ser ácido cuando es una diarrea osmótica, por fermentación bacteriana de la lactosa, por ejemplo. El pH puede ser álcali cuando es diarrea secretora, por pérdida de bicarbonato con secreción. Sustancias reductoras positivas que hablarán, recuerdan ustedes, de problemas con la lactosa, con azúcares, y gotas de grasa cuando habrá esteatorrea, por ejemplo, en una diarrea por giardiasis. ¿Ya? Entonces recuerden, el coprofuncional nos ayuda a definir problemas de malabsorción. Básicamente es para lo que se pide y 3 parámetros, el pH, sustancias reductoras Benedict, sudán o grasas, es lo que nos va a ayudar. Este es un comentario solamente por el Campylobacter, que es un germen muy frecuente, primera o segunda causa de diarrea bacteriana en lactantes, según donde estemos. Se asocia entonces a lactantes que tengan exposición muchas veces a heces de animales, especialmente heces de aves. Y es importantísimo por la incidencia, por la frecuencia de este Campylobacter, conocer más pruebas, no solo coprocultivos, porque estas pruebas son más rápidas. Hay tinciones especiales para Campylobacter que son económicas, su sensibilidad no es muy alta, pero cuando sale positiva nos ayuda a tomar decisiones y salen horas, a diferencia del cultivo que demora días. Las pruebas inmunológicas, así como había de rotavirus, adenovirus, norovirus, también hay ELISA para buscar antígenos específicos de Campylobacter. Pruebas rápidas que salen en horas, que nos ayuda a tomar decisiones, pero mucho más costosas que una tinción. También alrededor de 120, 150 soles cuestan estas pruebas, pero son muy útiles cuando el paciente, por ejemplo, ya comenzó a tomar antibiótico y el coprocultivo va a disminuir su sensibilidad. Una prueba inmunológica nos puede ayudar. Ya hablado, ya comentado todo lo que es la parte teórica, vamos a recordar solamente algunos temas en relación al manejo, ¿no? El manejo ya lo han discutido en su guía, vamos a avanzar rapidito. Si tienen alguna duda, ojalá nos alcancen algunos minutos para conversar dudas sobre la guía de manejo de diarrea. Ya saben ustedes, esto ni hablar mucho, evaluamos al paciente, examen físico, signo de deshidratación, sin signos, plan A, algún grado de deshidratación, plan B, y deshidratación severa o grave, plan C. Conocemos todos eso. Esto seguramente para que lo tengan más en claro. El plan A es alrededor del 70% de pacientes que llegan al hospital. Este es un estudio del Hospital San Bartolomé. 70% o más son plan A. Alrededor de un 20% son plan B y un 10% nomás es plan C. Eso quiere decir que de 10 pacientes con diarrea que llegan al hospital, de 10 pacientes, 7 van a ser plan A, 2 probablemente B y solo uno será plan C. ¿Entienden? Entonces, es importantísimo conocer cómo se manejan los pacientes, especialmente para ustedes que van a ser médicos generales dentro de poco, manejar plan A y plan B, especialmente por la frecuencia. La gran mayoría van a estar en esos grupos. Entonces, ustedes recuerdan esta tablita donde ustedes tienen los 6 signos de deshidratación, los 6 básicos, que son los más importantes recordar para evaluar inicialmente,
Y acá tienen las tres S, ¿no? Los signos principales, que ya lo mencionaron seguro en su taller: sensorio, sed y signo de pliegue. Y los secundarios: ojos, lágrimas y mucosas. Según la característica, categorizaremos en plan A, B y C, como lo vamos a conversar ahorita. Entonces, en el plan A, ustedes saben que tiene estos signos, que no son, no, perdón, tiene esta lista de signos a evaluarse. El paciente que tiene plan A tiene todos los signos negativos, como ustedes ya ¿no? han revisado en su taller, ya no lo vamos a repetir. Y este paciente entonces no tiene signos de deshidratación, es inaparente la pérdida. Si tiene un déficit de menos del 5%, pero no se nota clínicamente. Si tiene un déficit de menos del 5%, pero no se nota clínicamente. Y por eso es que se cataloga como un plan A, sin signos de deshidratación aparente. Si yo tengo un paciente que llega entonces en plan A, ¿qué cosa tengo que hacer? Recuerdan todos ustedes en su taller que teníamos que ver si el niño tiene alto riesgo para ver qué sigue. Entonces, ¿a qué le llamamos alto riesgo? Si un niño tiene 3 o más vómitos por hora, o más de 5 vómitos en 4 horas, vomita mucho. Si un bebé o un niño tiene 10 deposiciones en 24 horas, o más de 4 en 4 horas, mucha diarrea. Si el niño ha estado en B o C previamente, o sea, de repente ayer estuvo en otro hospital, en otro centro, donde lo manejaron como B o como C, y ahora llega con nosotros porque sigue con náuseas o vómitos o con diarrea y viene como un plan A. Ese niño es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ayer estuvo deshidratado. Es un paciente de alto riesgo. Difícil acceso geográfico, eso lo entenderán cuando hagan su serum. Y sospecha de cólera en la zona que efectivamente ya no hay mucho. Entonces, yo evalúo paciente muy vomitador con muchas diarreas, es un pacientito que tiene alto riesgo. Entonces, si yo tengo un paciente con estas, que no tiene estas características, yo digo, no tiene alto riesgo, haré el manejo del ACRES. Ustedes ya lo han conversado en su taller, solo les recuerdo, el plan A, menos del 5% de pérdida, de déficit, son pacientes que no tienen signos de deshidratación. Entonces, manejo de diarrea en el hogar es lo que tenemos que hacer y son dos los objetivos. Los dos objetivos de un plan A son: uno, capacitar a la familia para el manejo del episodio actual y de futuros episodios; y dos, evaluar los riesgos del paciente, evaluar riesgos de deshidratación, evaluar riesgos de trastornos electrolíticos como hiponatremia, que básicamente son trastornos de sensorio, y como hipocalemia, que tiene que ver mucho con cuadros de hilo adinámico, o sea, de un cuadro de vómitos que se van tornando biliosos, distensión abdominal, y pero lo puedo refrendar con una radiografía viendo los niveles hidroaéreos. Entonces, esos son los dos objetivos de un plan A: capacitar y medir riesgos. ¿Qué es el ACRES? Recuerdan, aumentar ingesta de líquidos apropiados a libre demanda, lentamente, para evitar que el paciente vomite, cucharita, goterito, según el tamaño del paciente, o sorbos muy pequeños. No servirle un biberón, porque si lo toma rápido, rápido va a vomitar. Son sorbos pequeños, en todo caso, si el niño es más grandecito. Y evitar bebidas azucaradas. No deben darle bebidas azucaradas. Muchas veces hay que darle suero oral, o en algunos casos pueden darle panetela de repente, ¿no? En casa. ¿Cómo se repone? Ustedes lo vieron también en su taller, este cuadrito de reposición. Yo solamente les comento que una forma más práctica, me parece, es recordar un solo valor, y eso es 10 cc por kilo por cada cámara diarreica. Entonces, si un bebé tiene 10 kilos de peso, 10 cc por kilo será 10 por 10 es 100 mililitros a reponerse diarreica, y así ya no tienen que estar recordando muchos cuadritos ni muchos valores. 10 cc por kilo. Si el paciente está hospitalizado, ya no es 10 cc por kilo, es volumen a volumen. Hizo 100, repongo 100, hizo 300, repongo 300. Volumen a volumen, TAS con TAS, para que el paciente no se deshidrate. Entonces, eso es la A. La C, continuar la alimentación habitual, dieta fraccionada. No hay que restringir alimento porque necesita materia prima para revitalizar la mucosa. No se olviden que está dañada. Y continuar la lactancia materna en los bebés que están recibiendo lactancia materna, siempre, salvo que ustedes tengan sospecha de intolerancia a la lactosa. ¿Y cuándo sospecho intolerancia a la lactosa? Cuando la mamá dice que cuando lacta el bebé hace diarrea, toma leche, hace diarrea en los siguientes minutos. Hay una relación temporal muy clara entre la lactancia o la fórmula y la diarrea casi inmediata en los siguientes minutos. En esos casos, sospecharé intolerancia a la lactosa, ¿no? Una deposición también con un aroma ácido por el pH, por la fermentación que les mencionaba, y el niño que se escaldó muy rápidamente, por ejemplo. En ese caso, ¿qué hacer? Fórmula sin lactosa, diarrea osmótica, fórmula sin lactosa entonces,
Podemos disminuir la lactancia materna y aumentar la dieta si es un niño más grande. Podemos darle más comida y menos leche. Con eso disminuimos la cantidad de lactosa en el tubo digestivo. Nunca diluir la leche. No es la solución darle leche aguada. Hay fórmulas especiales sin lactosa que se pueden trabajar. Porque al darle leche aguada disminuimos las calorías y de esa manera el niño va a bajar más de peso. La R, reconocer signos de alarma para regresar al establecimiento de salud, algunos signos de deshidratación que la mamá pueda no entender, como en la irritabilidad o los ojos hundidos. Riesgo, que el niño se deshidrate, hay que explicarle, señora, si comienza a aumentar mucho la diarrea, el volumen de las diarreas o los vómitos, venga nuevamente. Si no quiere comer nada, no recibe ni los líquidos, no hay forma de reponer las pérdidas, regrese, por favor. Si hay sangre en las heces, para pensar que esto ya es un cuadro bacteriano de repente, inflamatorio invasivo o fiebre alta. La E de enseñar higiene y prevención para los siguientes episodios. Y la Z del zinc, que ya han conversado ustedes seguramente, 10 a 14 días. Si el paciente sí tiene signos de alto riesgo, recuerden ustedes, se queda y se queda en observación un par de horas y se queda en observación para manejo con suero de rehidratación oral. ¿Y por qué suero en este caso? Porque tiene riesgos. Entonces, en este caso no se le da panetela, se le da suero de rehidratación oral. Este paciente entonces lo observaremos durante un par de horas para ver cómo le va. Hacemos un balance en este par de horas, como ustedes están viendo, iremos chequeando cómo va evolucionando y le ofreceremos suero. El suero de rehidratación oral, ustedes saben, aparte, pues obviamente del agua, tiene electrolitos y ven esta proporción de sodio y glucosa. 60 de sodio, 75 de glucosa. Suero, bolsita salvadora. Pero tenemos también el otro suero, que es el suero comercial, que hay que tratar de elegir aquel que tenga sodio también en una proporción 1:1, 74 de sodio, 75 de glucosa, una proporción muy cercana a 1:1. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que el mecanismo, y justamente por qué tiene azúcar el suero, por qué tiene glucosa el suero, no es para darle sabor, es por qué, porque hay un mecanismo de cotransporte sodio-glucosa en el intestino que es aprovechado con este suero. El suero tiene sodio y tiene glucosa. En este cotransporte ingresan al enterocito un sodio con una glucosa y este sodio finalmente por una bomba de sodio-potasio tepeasa del enterocito va a pasar al intravascular. Y al pasar al intravascular va a arrastrar agua. Y esa es la manera en que ingresa el agua. Ese es el mecanismo de cotransporte sodio-glucosa que está en el enterocito. Manejo suero oral, rehidratación oral. Este cotransporte es en el enterocito, no se olviden. Y es importantísimo entonces este cotransporte y es la razón por la cual hay que mantener una proporción 1:1 y no darle sueros que no son para diarrea como estos, por ejemplo, el Gatorade, el Powerade, que tienen una cantidad de glucosa impresionante versus un sodio muy bajo y que lo único que logrará al darle demasiada azúcar en el lumen intestinal y poco sodio, ¿no? Si yo le doy un montón de azúcar acá y tengo poco sodio, montones de glucosas y poquito sodio, finalmente, ¿quién gana? La glucosa. Y si está en el lumen la glucosa, ¿qué pasará? Generará una diarrea osmótica y el paciente más bien va a tener más diarrea. Entonces recuerden, sueros adecuados, suero de rehidratación oral adecuado. Una vez que terminaron esas 2 horas, hago un balance y decido. Si el paciente tolera y no se deshidrata, con el ACRES que le he explicado en esas 2 horas, se va a la casa. Si el paciente no tolera y se deshidrata, finalmente se hospitaliza y manejaré un plan B o un plan C según el grado de deshidratación. Vamos a recordar algunas cosas del plan B también. Ustedes ya saben los signos del plan B que discutieron en su taller. Hay un déficit de 5 a 10%, algún grado de deshidratación o leve a moderada, como le llaman algunos, ¿no? Es un niñito que tiene signos importantes. Y en este caso, con plan B, ¿qué cosa tengo que hacer? Obviamente, el paciente se tiene que quedar en el establecimiento. Obviamente, el manejo es con suero de rehidratación oral y por definición es vía oral. Es vía oral. Suero de rehidratación oral, entonces lo que manejaré, 50-100 cc por kilo en 4 horas, lento para evitar los vómitos. Continuar la alimentación una vez terminado el plan. Yo le sugeriría que la leche materna también, una vez terminado el plan, para que no interfiera con la ingesta del suero. Y monitorizar la evolución. Ahora, hay pacientes que no toleran el suero por el sabor que tiene, lo rechazan, pueden usar sonda. Una sonda nasogástrica donde el volumen será exactamente el mismo, en el mismo número de horas, pero va a ser por goteo con gastroclisis. ¿Qué cosa es gastroclisis? Es lo que ven acá.
¿no? Una sondita a la nariz y se puede utilizar con jeringa o se puede utilizar con un equipo de venoclisis para que caiga el suero a través de la sonda al estómago. Eso se llama gastroclisis. El volumen es el mismo, en 4 horas igualito, pero en goteo. Solamente recordar que antes de poner a un paciente en plan B o en gastroclisis, si está vomitando seguido, uno tiene que definir si el paciente tiene contraindicaciones de utilizar tubo digestivo. ¿Y cuál es la principal? Iliodinámico. Ya mencionamos al comienzo que es una complicación por pérdidas de electrolitos, potasio, importantísimo. Entonces, si yo tengo un paciente con mucha pérdida y que está vomitando mucho también y está distendido y los vómitos se tornan biliosos, yo puedo tomar una placa, definiré ilio por niveles hidroaéreos. Ese paciente no debe utilizar tubo digestivo, manejo es por vía endovenosa. Endovenosa. Entonces, todo paciente que venga en plan B, que yo quiero iniciar vía oral o sonda, primero ver que no esté en ilio. Inicia fase de reparación, son las 4 horas que yo voy a evaluar, esta es una hoja de balance también. Termina fase de reparación, yo voy a examinar al paciente, hacer un balance y definiré, ¿va a continuar en un A, va a pasar a un B nuevamente o va a pasar a un C, según que encuentre? Y eso es lo que dice la guía. Si tiene aún signos de deshidratación, yo puedo ampliar el plan B a 2 horas, y voy evolucionando, voy evaluando. Si el paciente tiene fracaso, si tiene un flujo alto, más de 10 S por kilo es un flujo alto. Un flujo alto implica que el paciente es muy probable que se deshidrate, peor aún si lo manejan vía oral. Es un paciente para manejo endovenoso por el flujo alto. Que no acepte el suero o que no tolere vía oral, es un paciente que necesita manejo endovenoso. Que el balance sea negativo, algo nos gana, o hay poco ingreso o hay mucho ingreso, nos está ganando, manejo hospitalizado. Si está con distensión y encima está vomitando, no estar en ilio, es un paciente que hay que manejarlo hospitalizado y por vía endovenosa de preferencia. Y los vómitos persistentes, ¿no? Nos hablarán de lo mismo. No estar en ilio, manejemos hospitalizado y por vía endovenosa. Entonces, si durante ese plan B yo veo que hay alguna de esas características, evoluciones, yo diré sí, tiene que hospitalizarse para manejo endovenoso y si está ya con deshidratación severa, hablaré de un plan C. Estos pacientes no son automatismos de tiene esto y lo paso a C, no, porque el plan C es deshidratación severa. Yo estos pacientes los tengo que manejar endovenoso hospitalizados, pero solo el que tiene signos de deshidratación de plan C lo manejaré como plan C. El resto se manejará como plan B en todo caso, ¿no? Si es que todavía tiene signos de plan B. Si no hay ningún fracaso y logré hidratar al paciente, pasa a plan A. Eso se llama fase de mantenimiento. Eso quiere decir, al paciente debo mantenerlo hidratado, o sea, darle su requerimiento basal, su alimentación y darle reposición volumen a volumen, ¿no? De las pérdidas que pueda tener. Solamente para recordar el plan C, ya ustedes saben, deshidratación severa, más del 10% de pérdida. Esos pacientes entonces cuando llegan en plan C con signos de severidad, yo tengo que decir, ¿está con shock o está sin shock? Y ahí es donde entran a tallar más allá de estos 6 signos, donde entran a tallar los otros signos, que son signos de shock, llenado capilar, respiración, pulso, taquicardia, hipotensión, diuresis, oliguria. Entonces, yo tengo un signo, un paciente con signos de shock, yo evaluaré otros signos más, que pueden ser 4 o 6 signos más, para ver signos de shock. Y de acuerdo a eso, si está chocado, manejar shock. Y hablaron ustedes, poner los bolos, 20 cc por kilo de solución salina, nunca poli, solución salina, los bolos siempre son de suero fisiológico, en 20 minutos, 20 cc por kilo en 20 minutos, y pueden poner 2 bolos o hasta 3 si piensan en cólera. Si el paciente sale, perdón, al revés mejor, si el paciente no resuelve el shock, hay que pensar de repente en un shock séptico y tiene que ser evaluado en cuidados intensivos y monitorizado en una unidad especial. Si el paciente sí resuelve el shock, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya pasarlo a el plan C propiamente, que es lo que ustedes han conversado, 100 cc por kilo, y dependiendo de la edad, ustedes trabajan 100 cc por kilo, endovenoso siempre, porque es una emergencia, y ustedes si tienen menos de 12 meses, es un bebé más frágil, es un bebé que se puede sobrehidratar si soy muy agresivo, lo manejo entonces los primeros 30 cc por kilo en 1 hora y los siguientes 70 para completar los 100 en 5 horas. Los niños mayores de 1 año, 12 meses, son ya, digamos, más fuertes, toleran mejor, no se sobrehidratan tanto y por eso puede ser más agresivo y pasarlo más rápido.
pasaron en la mitad del tiempo, 30 minutos, o en la mitad del tiempo, 2 horas y media, esos 30 iniciales y esos 70 posteriores. Entonces, eso es el manejo de un paciente en plan C. Ustedes entonces entrará a una fase de reparación como el B, hay que reparar un déficit, según la edad serán 3 horas o serán 6 horas. Una vez que ingresó el paciente, háganle sus estudios, porque estos pacientes muchos tienen desbalances o puede haber hipoperfusión renal, entonces hay que hacerle sus estudios y con eso decidir qué más sigue y decidir también la solución que voy a utilizar. La ideal es polielectrolítica por la composición, repone todo, sodio, potasio, bicarbonato. En cambio, la solución salina solamente sodio y cloro, y el lactato de Ringer sí repone todo en menor proporción de potasio, como se dan cuenta, y el lactato de Ringer no es fácil de encontrar en nuestro medio, no es pocas veces que lo van a tener a la mano, por eso polielectrolítica a la cabeza, pero si no hay poli, solución salina es lo que van a tener en todo lugar. Ahora, siempre decidir el apuro de cambiar a poli en función de los signos. Si yo pienso que está hipocalémico el paciente o que está con acidosis, debo buscar rápidamente cambiar a polielectrolítica. Le salva la vida el volumen inicial con solución salina si el paciente está en plan C, pero si hay trastorno probable o demostrado con laboratorio, tengo que buscar cambiar a una polielectrolítica para que le dé el aporte correspondiente de potasio o le dé el aporte correspondiente de bicarbonato según sea el caso. Terminado el plan C, la misma historia, evaluaré al paciente clínicamente y decidiré pasa mantenimiento o plan A, plan B si tiene signo de deshidratación y plan C si es que todavía está con signos severos. Recuerden que esto no es escalera, no es de C pasa a B y de B pasa a A. El C puede pasar a A si es que ya no hay ningún signo de deshidratación. No necesariamente va de C a B y de B a A, por si acaso. Se decide en función de la clínica a qué plan va a pasar, que es lo mismo que está acá, un poco enmarañado acá. Dice, si el paciente no resuelve signos y sigue con signos de severidad, cuidados intensivos, hay que monitorizar, es un paciente especial y de mucho riesgo. Si sí resuelve, tienen que ver si tolera. Si sí tolera, se pasa a plan A o a plan B según corresponda, y si no tolera, se mantendrá por vía endovenosa. Eso es lo único que dice acá, ¿no? Sino que está medio enmarañado, pero eso se refiere a esa parte. Ya lo saqué de la severidad y luego de sacarlo de la severidad tengo que ver si tolera para mantenerlo con vía oral o si no tolera para mantenerlo endovenoso y se va monitorizando al paciente hasta que logre tolerar la vía oral. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tenemos un minutito. Este taller nos ha ayudado mucho este año, ¿no? Para poder hacer esta clase un poco más entendible, porque la verdad que hacer todo diarrea en una sola clase, antes eran 2 o 3 clases de diarrea. Pero bueno, Leonardo, sí. Doctor, buenas tardes. Quería consultarle con respecto a la alimentación. ¿Cómo va a ser el paciente que está en plan A y plan B? ¿Qué tipo de alimentación debe tener? ¿O es Ya. normal? Ya, la alimentación que se da es la alimentación usual en el paciente, o sea, tú no tienes que restringir ni cambiar nada en la alimentación. Si hablamos de lo más frecuente son lactantes, ¿no? Entonces, en lactantes tú tienes 2 grupos, el lactante que está lactando, solamente pecho o fórmula, y el lactante que ya está comiendo. Entonces, el que está lactando sigue con lactancia materna, salvo que tenga sospecha e intolerancia a la lactosa. El que está comiendo, tú le das la alimentación usual. No tienes que cambiarle nada en las papillas, no tienes que cambiarle nada en sus mazamorras, su alimentación como lo suele recibir, nada más. No se hacen restricciones ni cambios en diarreas agudas. No, no sé si eso contesta tu pregunta, pero es tal cual. Lo que suele comer en su casa, señora, es lo que le va a seguir dando usted. ¿Ya? Lo único que sí hay que decirle que no le esté dando cosas azucaradas. Hay bebés que ya tienen pues 1 año y medio, 2 años, y el bebé pues quiere consumir gelatina y le hacen gelatina y le echan azúcar y eso genera cargos molar y puede dar diarreas. ¿Entiendes? Ese es el único comentario en esos pacientes, no darle cosas muy azucaradas que generen cargos molar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Gracias, doctor. Gracias, Leonardo. Bueno, muchachos, ya estamos sobre la hora entonces, porque ya le toca al doctor Hironaka. Les agradezco entonces, si me pasas la lista más tardecito, por favor, Valerie, y les dejo la clase, les paso la clase o les dejo la clase con los chicos de la sede, pues, ¿ya? Para que se las pasen. Sí, Katia. Doctor, buenas tardes. Sí, tenía una consulta. Nosotros Dime. en fase de visita, la semana pasada habíamos visto a una paciente Mm, de 3 meses de edad corregida
pero 4 meses de nacida y ella estaba con unas diarreas que habían empezado em, con presencia de moco y a los 2 días ya tenía presencia de sangre. Y en los exámenes le había salido positivo a rotavirus porque no había presentado, no había cumplido su esquema de vacunación por una infección respiratoria anterior y no les procedieron con las vacunas. Entonces, yo quería preguntarle en ese caso, ¿tendríamos que hacerle otros exámenes adicionales y sospechar, por ejemplo, Campylobacter u otros Ujú. agentes etiológicos por el tema de la presencia de sangre? ¿O Ujú. solamente sería rotavirus? No, recuerda que el rotavirus no produce diarreas inflamatorias. Ese paciente que tú me dices es un paciente que sí puede tener rotavirus, pero también puede tener otro germen. O sea, hay pacientes que se contaminan con más de un germen, por si acaso. Yo he tenido pacientes que han tenido hasta 3 gérmenes, o sea, que le han salido virus y 2 bacterias. Entonces, el hecho de que tenga ya deposición disentérica obliga a buscar otra razón más allá del rotavirus, que puede ser bacteriana o puede ser alérgica, porque también hay bebés que hacen cuadros de alergia alimentaria y una infección, digamos, es el inicio de un daño de mucosa y una sensibilización para terminar con alergia alimentaria. Pero digamos que lo primero es lo primero, infección. Rotavirus no me explica la disentería, tengo que buscar otros gérmenes como Campylobacter a la edad que tú me comentas, ¿no? Sí, coprocultivo y otros estudios para Campylobacter de ser factible, es cierto. Sí, es cierto lo que me comentas, Katia. Ay, ya, muchas gracias, doctor. Sí, justo eso me había generado bastante duda. Y Sí. entonces en ese caso sería un coprocultivo, pero si ella ya estaba recibiendo antibióticos, Ujú. ¿qué cosa es lo que nosotros, cómo procederíamos? ¿Igual con el coprocultivo o nosotros, Mi- Sí, mira, el hecho de que esté recibiendo antibiótico disminuye la sensibilidad del coprocultivo, pero no siempre lo anula. Entonces tú de todas maneras pides su coprocultivo, ¿ya? Pero por la edad tienes que buscar hacer un coprocultivo que incluya búsqueda de Campylobacter, porque no todos los laboratorios buscan Campylobacter. Lo ideal es buscar un laboratorio que busque Campylobacter y especificarlo en la orden, ¿no? Para que sepa el laboratorio que tú quieres que busquen Campylobacter, porque es otro medio de cultivo, ¿ya? Por eso es que no lo buscan de rutina el Campylobacter. Ese es uno. Dos, si tienes la posibilidad económica, puedes hacerle un ELISA, un estudio inmunológico de Campylobacter que no se afecta por el antibiótico, ¿entiendes? Entonces puedes hacer ese estudio, un estudio inmunológico para buscar Campylobacter por la frecuencia a esa edad de Campylobacter, ¿no? Ser un germen frecuente a esa edad. Esa es otra alternativa. gracias, doctor. Ok, gracias. Y Carlos. Sí, doctor, tenía la duda, si es que habían algunos virus que te podían causar una diarrea disentérica, ¿no? Y si es que es así, ¿en qué población tal vez esperar estos virus que se presenten con este tipo de diarreas? Virus que te den diarrea disentérica. Ya, los virus usuales no generan diarreas disentéricas. O sea, los virus frecuentes, como rotavirus, norovirus, adenovirus, que son la gran masa, ¿no? De diarreas virales. Algunos virus, como el citomega, sí te puede producir colitis y te puede producir diarreas con sangre, pero eso generalmente en niños inmunosuprimidos, ¿no? O sea, es poco frecuente que se vea eso y si lo ves, son pacientes generalmente inmunosuprimidos. Ese es lo que tendrías que considerar. Buscar que el paciente no tenga, pues, ¿no? VIH o alguna inmunosupresión. Ok, Gracias. gracias, Carlos. ¿Y Lucero? Sí, doctor, buenas tardes. Soy la delegada de SUSEDE, disculpe. Para que me pueda brindar las diapositivas, ¿por qué medio sería, doctor? Si quieres, te doy mi celular, me mandas un WhatsApp y Sí, te lo mando. a ver. Mi, Ya, doctor, celu- está bien. mi celular es 988-00-88-80. Ya, doctor, está bien, no hay ningún problema. Ahora le escribo. Gracias. Ya, Lucero, ya nos vemos entonces. Hasta luego, Gracias. doctor, gracias. Chau, chau. Ya, muchachos, nos vemos entonces. Entren con el doctor Ironaka. Suerte, suerte, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.